su matecito, o la gente que está trabajando, o está escuchando en auto, o en los hogares, o en los lugares de trabajo, en esta tarde. Y mientras escucha, por supuesto, temas que tienen que ver con nuestra compleja realidad. Compleja realidad que vamos a analizar también con nuestro columnista, ya consultor de pymes, y quien lo tenemos como columnista ya permanente dentro de nuestro programa. Estamos hablando del licenciado Héctor Vilte, licenciado en Administración de Empresas, un consultor de experiencia en la actividad petrolera, sobre todo en las empresas petroleras. No sé si en otras, sí, también en otras, me parece que tú estuviste trabajando en otro rubro también, no solo en empresas petroleras. ¿Qué tal, Héctor? Ahí te estamos ¿Cómo estás, viendo en Marcelo? imagen. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Sí, sí, un poquito de todo Un hemos poco de hecho, todo no anduviste, solamente ¿no? el petróleo, sí. Creo que también electromecánica, puerto, por ahí En anduviste el también, puerto, ¿no? sí, también en el puerto. Hemos trabajado en el puerto, en el astillero, que bueno, que ahora se está dando noticia, ¿no? De esta inversión que se está haciendo y la posibilidad de ampliar la infraestructura. Sí, la del puerto Caleta Paula estamos hablando. Correcto, sí. Pero también hay posibilidades muy fuertes en el puerto de Caleta Córdoba, en Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí, sí, correcto. Y bueno, viste que acá también en Comodoro se está hablando mucho de cómo reactivar el puerto, un poquito por todo lo que venimos hablando de la baja del petróleo y demás, y bueno, Sí, la posibilidad de ampliar un poco las actividades económicas en la zona, ¿no? así es. Bueno, te convocábamos, o sea, como título o como leitmotiv de la charla esta, va a ser la Expo Industrial de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Porque es una muestra, una de las tantas muestras que se puede hacer de cómo está la realidad económica, la actividad económica de la región, de la zona sur de Chubut y zona norte de Santa Cruz. Así que bueno, vamos a hablar sobre eso. Tenemos fragmentos incluso de algunas de las conferencias, pero así a modo general, introductorio, ¿qué escuchaste, qué viste, qué te pareció la expo y qué conclusión se puede sacar de cómo está la cosa en la región? Bueno, mira, estuvo bastante interesante, fueron 3 días muy intensos. Se dio el jueves, viernes y sábado de la semana pasada. Yo pude participar un poco el jueves y sí estuve bastante tiempo el día viernes, donde por ahí se trató un poquito de los desafíos de la cuenca y demás. Entre los principales temas de esta expo estaba como eje central el desafío justamente de las cuencas maduras y las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, Eh, Se reunieron especialistas, empresarios, referentes del sector energético y tecnológico para debatir sobre la producción, la generación de trabajos y potenciar la innovación de la región, ¿no? sí. Eh, Yo, esta charla, sí, como tengo, digamos, una mirada siempre crítica, quizás sea por una deformación, defecto de profesión de hace muchos años de periodismo, de ver siempre la parte crítica y quizás no la parte o positiva o de crecimiento económico. Entonces, yo lo primero que veo es una recesión económica, ¿no? Que está afectando a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios, pero quizás vos tenés otra visión y vos decís, no, no es tan así, hay por otro lado, hay salidas por algún lado, bueno, contanos un poco, a ver. sí, mira, por ahí un poquito para contestarte, ahora vamos a dar algunos datos Sí, que salieron esta semana con respecto a lo que ya venimos charlando semanas anteriores en relación a lo que son las pymes y el tema de la baja que vienen en actividad, inclusive en el cierre que se está dando no solamente acá en el sur, sino en el resto del país, ¿no? sí, Eh, un poquito, bueno, para contextualizar lo que ya venimos hablando, justamente escuchaba esta semana un sociólogo que se llama Daniel Sterker, que, bueno, que lo que comentó es que durante el gobierno de Milei cerraron ya 16.000 empresas, en sí, su mayoría son pymes, y esto equivale al 3% del total nacional, ¿no? Eh, También dentro de las 24 provincias que existen, hay 23 que fueron sufriendo el cierre de las pymes, salvo una excepción,
que como se imaginan es el caso de Neuquén, ¿no? Ujú. Que es la única que por ahí tiene algún crecimiento en cuanto a lo que respecta a empresas. Sí, Eh, Después, bueno, también hablaba de cuáles son las provincias más afectadas en todo el territorio argentino, entre las que por ahí tuvieron más repercusiones, está Chaco, Tierra del Fuego, Catamarca, Corrientes, con una caída en promedio de un 6% de lo que son las pymes. Y también otro dato que está relacionado a esto, obviamente, es el empleo, ¿sí? Y, y se dice que 115.000 empleados de la parte privada quedaron fuera de la actividad, ¿no? ujú, Y también algo que nos afecta a nosotros, que Santa Cruz fue una de las provincias más golpeadas, ¿no? Que tuvo una caída del 13% del empleo, principalmente que se dio por la salida progresiva de YPF y un poco por el parate de las obras de las represas que por ahí insumían mano de obra en lo que es la construcción. sí, Eh, es cierto. Así Fue un que gran bueno, ese es el golpe. panorama. Sí. Y bueno, y todos estos datos de alguna manera son recolectados de un ente nacional como la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la RT, donde se analizó bueno, que muchas empresas ya dejaron de aportar en este último tiempo, ¿no? Sí, un poco lo estábamos comentando también la otra vez acerca de esta realidad que vos estás diciendo. Y ya más específicamente en las charlas que yo escuché en Comodoro de empresarios, eh, hablan, y esto lo venimos también diciendo acá en Caleta Olivia, ¿no? Siempre se habla de diversificación, eh, pero bueno, cuando se habla de diversificación, de que las pymes tienen que reinventarse, una pyme que es un servicio petrolero que tiene que reinventarse porque no hay más demanda de lo que venía haciendo a otra actividad, es muy a largo plazo. Entonces, pero en el mientras Correcto, tanto, ¿qué sí. hacen, no? Y lo que sí también escuché, por ejemplo, de el empresario este de Capsa, ¿no? El Sí, gerente, el gerente general, que no me acuerdo el apellido ahora, Storni. Storni, exactamente, Storni, que dijo, hay que ser líder en costos, ¿no? Hay que ser eficientes, hay que reinventarse, y habló de un modelo que se viene para las empresas que se van a radicar acá, ¿no? Que es un modelo justamente de austeridad, sobre todo, mucha austeridad. Esto es lo que yo, por ejemplo, tomé como nota en esa charla del modelo CAPSA, el modelo de esta empresa, pero que me parece que es el modelo que van a tomar todas las empresas que se están radicando en la zona norte o que eh, se van a hacer cargo de las cuencas maduras que dejó YPF. Y la que viene acá, a zona norte, una UT, también va a venir con esta idea en la cabeza, ser más modesto, ser más eficiente, van a pedir flexibilización laboral, un control estricto de gastos. Y esto incluso coincide con lo que veníamos charlando con vos la semana Con lo que pasada, veníamos charlando semanas ¿no? anteriores, Control sí. de gastos. Y hay un concepto que me llamó la atención que dijo es abaratar la inversión. ¿Eh? Hay que abaratar la inversión, dijo. ¿Te parece que, primero, antes de que me des tu pantallazo, tu parecer sobre esto, Sí, escuchar un poco lo que fue esa charla con Storni de Capsa y como moderador estaba Marcelo Hirschfeld, que es un asesor muy conocido, ingeniero muy conocido de Comodoro Rivadavia, que también es empresario petrolero, que él estaba como moderadora. Esto fue en Comodoro hace unos días y escuchamos acerca de esto que es parte de la charla que vamos a tener con Héctor. Agustina, a ver, escuchemos ese fragmento. Lo tengo como un ítem específico porque creo que es como vos lo decís, ¿no? Es para tomarlo como ejemplo. Pero si vemos los números de la cuenca, y sin ser pesimista, hace un ratito lo escuchaba hablar no, del dolor, que yo siento que tenemos que, y de acá tenemos que salir con optimismo, he dicho, porque tenemos muchas cosas para hacer. Ahora, cuando vos ves los números, vemos los números, ves que las reservas en 10 años cayeron un 24% en Chubut, un 60% en Santa Cruz. Quiero hacer un paréntesis. Tenemos que pensar también que la cuenca del Golfo son dos provincias
en el cual compartimos algunos rasgos geológicos similares, algunos particulares, como puede ser Anticlinal Grande Cerro Dragón, que es una anomalía dentro del Golfo San Jorge, pero son dos provincias distintas, con problemáticas distintas, y cuando nosotros hablamos de las reservas, hablamos de la producción de la cuenca, no tenemos que perder de vista esa particularidad. Producción, caímos un 30% en los últimos 10 años, pasamos de ser el 50% del petróleo del país a ser menos del 20%. Cada vez movemos más agua, pasamos de 10 metros cúbicos de agua por metro cúbico de petróleo a 20, 25 en algunos casos. Perforábamos hasta 60 pozos por mes hace 10, 15 años y el promedio de este año es 18 pozos por mes. Esa es la foto. Desafíos muchos. Y nombraste el tema de costos, porque creo que de ahí van a disparar muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que hoy tienen los campos maduros, los campos convencionales con respecto a los costos? Y de ahí te tiro la consulta como para empezar a desglosar un poco sobre qué trabajar para la optimización de los costos de producción. Bueno, a ver, primero la forma, digamos, más fácil de tener costos bajos es licuar con producción, con volumen. Siempre hay que tratar de maximizar la producción y eso va de la mano de la inversión. El problema en los últimos años, o específicamente en los últimos 4 años, hemos tenido inflación en costos muy elevada, ¿no? Donde todos los costos se han elevado, producto de las asimetrías que hay entre inflación y devaluación, y eso hace que uno tiene una masa de dinero para invertir, porque la masa de dinero surge del margen y surge si hay o no posibilidad de endeudamiento, y con eso uno tiene que hacer frente a las nuevas inversiones, que básicamente uno trata siempre de gastar lo máximo posible en pozos nuevos. También hay que invertir en infraestructura, porque también se deteriora, ¿no? Todos sabemos que la infraestructura tiene su tiempo limitado. Entonces, en los últimos años, más allá de que en la cuenca hubo situaciones puntuales, específicas de desinversión de algunos, también para los que tratamos de mantener la inversión y mantener el compromiso, sabemos que la inflación en dólares, esa masa que tenías vos de dinero, te alcanza para menos cosas, ¿no? Si vos tenías 100 millones de dólares y que antes con 100 millones de dólares hacías 50 pozos y ahora por ahí haces 40 y así fue empeorando, ¿no es cierto? Bueno, por eso es tan importante que cuando uno habla de la macroeconomía nosotros no tengamos estas distorsiones donde te deteriora la inversión. Hoy lo que nosotros estamos tratando es buscar competitividad para las inversiones. Pues sin inversión, digamos, ahí es donde sufre toda la cadena y toda la cuenca y ahí se cae la producción y se cae el empleo y es un círculo vicioso. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos, los costos, todos sabemos que tenemos que tener estructuras finas, que no podemos tener grasa, que tenemos que tener eficiencia, que tenemos que rotar, no podemos tener stock inmovilizado, que no tenemos que tener cuadrillas que no saben qué hacer en el campo. O sea, creo que digamos que nadie ahora puede dar cátedra de cómo tener costos bajos, porque todos sabemos lo que hay que hacer y no hay que tener ineficiencia, ¿viste? No hay que tener grasa. Nosotros hemos trabajado siempre con mucha austeridad, pero la austeridad también le tenés que meter un poco de innovación, tenés que jugártela con inversión y tenés que tener siempre una mentalidad abierta, porque siempre se puede aprender algo, ¿no? Eso un poco la clave de tener los costos lo más bajo posible. Creo que hoy tenemos una situación buena, de costos, buena respecto... Ahí está, una parte, ¿no? Una parte que creo que está claro. El modelo CAPSA, el que decía, ¿no? Y eficiencia operacional. Me llama la atención la imagen que utiliza. Él dice no tener grasa, ¿no? Trabajar con estructuras finas. Me imagino que vos, como cuando trabajaste en las empresas, te pedían eso también, ¿no? De afinar un poco el tema de los costos. No tener grasa, eso es un término que se usa mucho en las empresas, ¿no? En la administración. Sí, así es. Sí, un poco de la mano viene lo que ya habíamos hablado anteriormente, un poquito lo resumió, dijo cuáles eran por ahí los conceptos básicos que se aplican siempre a la hora de reducir costos, Sí. pero habló sobre todo también en lo que corresponde a lo que es la estructura, habló de tener estructuras livianas, equipos más flexibles, y bueno, y obviamente las tomas de decisiones más ágiles, todas esas cuestiones hacen que
de alguna manera se pueda llegar a diferenciar. Eh, Creo que la idea viene por ese lado, viene por el lado de- de tener inversiones, como dijo, no se puede dejar de invertir, siempre hay que invertir. De hecho, un poquito, no sé si en la charla lo decía, pero tocó el tema de la desinversión, de que obviamente eso repercute en varios aspectos en cuanto a lo que es la producción, eh, y que muchas empresas han dejado de invertir y obviamente eso fueron las causas de quizá las consecuencias que estamos viviendo ahora. Entonces habló de tener eh, de controlar los costos operativos, de ser más eficiente sobre todo. Y bueno, hay una parte ahí que no salió en el fragmento que pusiste, pero está relacionado con la gente que está dentro de la organización, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué la dice de la posi- gente? que bueno, el modelo de CAPSA es un modelo bastante flexible y tiene presta mucha atención a las personas, al capital humano, ¿no? Ujú. Que consideran importante dentro de la organización y que son los que de alguna manera pueden llevar adelante todas estas cuestiones. Más allá de las grandes inversiones que hablaba Sí. de que se necesitan, y ahí un poquito también tocó el tema de para él cuáles serían algunas políticas que quizá el Estado pueden llegar a facilitar el tema del financiamiento, como decía, mejorar el tema de los derechos de la exportación, el tratamiento Sí. del IVA, Sí, sí, sí. de los quebrantos fiscales, y bueno, y lo que vos mencionaste también con respecto a la flexibilización laboral Sí. en la Que cuenca, es un ¿no? tema que, eso de la flexibilización laboral que va a implicar algún cambio en la relación empresa-empleados, que Ujú. parece que los gremios han dado el ok ya, al menos en la zona sur chubutense, eh, me- aunque haya protestas y todo lo demás, pero parece que los gremios, al menos los secretarios generales de los sindicatos, están de acuerdo, digamos, decir, bueno, a ver, vamos a sostener la cantidad de empleo, o por lo menos una cierta cantidad de empleo, o una cierta cantidad de afiliados, pero vamos a tener que resignar algo de lo que hasta ahora veníamos exigiendo en cuanto a empleo, ¿no? En cuanto a beneficios laborales, ¿no? No sé si lo viste, vos. Eso lo vi yo ahora en esta expo, porque Sí, en otra sí. mesa había sindicalistas y decían más o menos esto, como que bueno, vamos a tener que resignar un poco, ¿no? No vamos van a bajar las exigencias gremiales. Sí, porque de hecho, un poquito cuando hablamos de tecnología y de flexibilizar la Sí, estructura, sí. un poco también habla de lo que son los equipos. Y Ujú. al adaptar tecnologías nuevas, un poquito lo que vos comentabas al inicio del programa, quizás una tarea que antes se realizaba con más personas, hoy se necesita menos personas Claro. y más personas calificadas, más personas que por ahí puedan llegar a desempeñar esas tecnologías que se utilizan en la actualidad. Sí, sí, sí. Ni hablar de lo que se proyecta con el tema de lo que son las inteligencias artificiales y demás, que por ahí eso Sí, es algo que también se tocó bastante en la expo, y inclusive, bueno, yo por ahí después me hice unas anotaciones de algunas charlas bastante interesantes, sobre todo de datos, ¿viste? Que están relacionados a cómo evoluciona la inteligencia esa, artificial esa y qué se charla, espera de... esa charla archivala y la dejamos para el próximo jueves Sí, de inteligencia artificial, porque va a ser muy interesante hablar empleo en la región patagónica, empleo en la cuenca del Golfo San Jorge e inteligencia artificial. ¿Qué alternativas, qué posibilidades de uso hay? No sé, más o menos de eso se habló, ¿no? En la mesa donde estuviste vos escuchando, en la sí, conferencia, ¿no? sí. ¿Mm? Y también, obviamente, contextualizando todo lo que tiene que ver con tecnología hacia el Golfo o hacia la zona que podamos llegar a aplicar acá, y también lo que viene a nivel mundial, cómo viene evolucionando y qué se espera inclusive de los trabajos a futuro, ¿no? Porque a veces por ahí se piensa de que la tecnología puede llegar a reemplazar puestos de trabajo,
y la verdad que la mirada que dieron desde ese punto de vista es diferente, pero bueno, eso lo vamos a charlar Eso lo vamos a ver, en el próximo. que la parte humana va a ser siempre importante, ¿no? Pero Correcto. volviendo al tema del modelo CAPSA, yo decía, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es el modelo que se va a imponer en toda la región y aquí en la zona sur, en la zona norte, perdón, de Santa Cruz, que es este, ¿no? De un control muy riguroso de los costos operativos, mucha autoridad, eh, mucha eficiencia operacional, mucha gestión de stock, que es algo que estábamos hablando con vos la semana La pasada, semana pasada, que sí. se debe rotar y evitar tener stock inmovilizado. eh, y también el tema personal que estábamos hablando, de mantener dotaciones de personal estables, por ejemplo, dijo acá Storni, y no fluctuantes, no Correcto. fluctuantes según el precio del Sí. barril. ¿Por qué crees vos que dijo esto? Que es importante mantener dotaciones de personal estable y no fluctuante. ¿Por qué para una pyme o una empresa como CAPSA considera que es importante mantener esto, el personal estable? Y porque según la ideología o la cultura que tiene la empresa, Sí, es importante el- cada persona que pertenece a la organización y sí. seguramente todo el proceso de aprendizaje es importante y a veces lo que más demanda o lo Ujú. que más tiempo cuesta conseguir, ¿no? Que las personas entiendan el trabajo, que que de alguna manera se pongan la camiseta de la organización y puedan eh, sentirse parte de la estructura de la empresa y, y tener ese sentido de pertenencia que hace que se sientan cómodos, que estén eh, bien con su trabajo, ya sea eh, a nivel de compañeros, de pares, de superiores y demás, ser una estructura flexible que pueda de alguna manera eh, representar un buen cooperativismo y, eh, O sea, es y por importante la otro, comunicación interna. Eso incluso resulta hasta ganancioso para la empresa, ¿no? La sí, comunicación sí, interna fluida, sí, de, de hecho eso es algo que por ahí se está tratando mucho últimamente, el tema de cómo se sienten las personas, la inteligencia emocional, cómo ujú, es la comunicación entre las personas. Y creo que un poquito lo que resume o quería destacar de ese modelo es que las personas ya vienen trabajando hace mucho tiempo, se sienten cómodos con su trabajo, saben que no existen grandes modificaciones, o sea que no va a haber... eh, por lo menos en los periodos en que hay algún declive por el precio del barril y demás, como suele suceder en otras empresas, ellos dicen que en épocas donde el petróleo por ahí se dispara, eh, una de las decisiones que pueden llegar a tomar es justamente eh, tomar más gente, aumentar su estructura de trabajo, pero no lo hacen para poder seguir garantizando de alguna manera esa forma de trabajar que tienen y esa cultura que la organización tiene, ¿no? claro. Y después está una cosa que me imagino vos trabajaste mucho, mucho en Excel, en tu experiencia en la empresa, que dice, hay que desmenuzar el costo del pozo. Dice, es necesario analizar el costo del pozo ítem por ítem, o sea, tornillo por tornillo, dice, ¿no? eh, abaratar en varios frentes, materiales, en locación, legislación, dotaciones de personal, tecnología aplicada y tiempos. Esto yo tomé datos mientras Sí, escuchaba la conferencia, ¿no? Eh, pero también habla de innovación, o sea, de no quedarse con la austeridad. Bueno, vamos a abaratar costos, sino él dice, también hay que arriesgar, invertir, ¿no? E innovar. Eh, Me parece sí, también interesante eso, ¿no? sí, fíjate que en el tema, en la actividad petrolera y en los yacimientos, al ser Sí, bueno, como ya todos conocemos, un campo demasiado grande, mucha distancia y demás, eh, el costo a veces de lo que comúnmente se denomina como DTM, que es el traslado de los equipos, es algo eh,
muy importantes, muy significativos, y las empresas han trabajado mucho tiempo en este aspecto para ver cómo poder reducir esos tiempos, ¿no? Desde el transporte, desde la logística, hasta el tiempo de desarmar un equipo, volver a armarlo y demás. Entonces, un poquito la innovación viene también por ese lado, por la logística, cómo diagramar las rutas, los caminos, eh, eh, cómo moverse de un lugar a otro, inclusive cómo planificar desde ya, si se quiere más corporativo, cuáles van a ser los pozos que van a perforarse y demás para poder eh, tener una estructura de costos en ese sentido un poquito más controlada, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y por último ahí como para cerrar ahí un poco también lo habías adelantado, de qué medidas está pidiendo, medidas fiscales, ¿no? Eliminación de derechos de exportación, un tratamiento del IVA, habla de que el Estado Nacional no debe devolver los créditos fiscales de IVA con suerte a los 6 meses, lo cual es perjudicial dada la inflación y las altas tasas de interés. Utilización de créditos fiscales, permitir que los créditos fiscales, como el IVA generado por exportaciones, puedan utilizarse para pagar otros impuestos, o como IVA a pagar a otros proveedores, y da un ejemplo de Uruguay, de los quebrantos impositivos que comentabas vos, no limitar ni topearlos, dice, sino permitir su uso de forma indefinida, y una amortización acelerada. Implementar esta medida ya que ayuda a fomentar la inversión, ¿no? Y también habló de regalías, por ejemplo, él habla de que hay que establecer un esquema de regalía única para todos los emprendimientos y desarrollos convencionales. Dice que esto fue clave, por ejemplo, en Vaca Muerta. Y bueno, después ya el tema modernización laboral, que no hablaron mucho, pero que preocupa mucho también a la gente, a los trabajadores. A ver, flexibilización laboral, ¿por dónde va a ir? ¿No? ¿A qué se referirán? No sé si vos pudiste averiguar o investigar un poquito más este tema. Sí, por ahí no tanto lo que es flexibilización laboral. La verdad no se tocó mucho. No se tocó mucho, claro. Y con respecto por ahí a los comentarios que hacían eh, en cuanto a todas estas excepciones impositivas y demás, eh, más allá de esos casos que él pudo llegar a nombrar como quizá una buena práctica o como algo que cree de que puede llegar a ser una solución en el corto plazo para las empresas, creo que es importante la intervención del Estado. Otra de las charlas que por ahí no dijimos acá está relacionado justamente con lo que es todo lo que es la geología y la exploración de la cuenca. Y, y hubieron dos geólogos muy conocidos en la zona, con más de 30 años de experiencia en lo que es la exploración de yacimientos y demás, y comentaban que de alguna manera, si bien, como decía un poquito cuando hablaba, inclusive en el fragmento que vos pusiste, la realidad es que hoy hay un 23%, entre un 20 y un 23% de la producción del petróleo a nivel nacional, eh, en lo que respecta al Golfo de San Jorge, y en algún momento llegó a ser hasta un 60% o tener durante varios años una producción de 50%. Si bien esa producción bajó, eh, el petróleo, ellos decían que el petróleo de todo el Golfo San Jorge, lo que incluye inclusive zona norte de Santa Cruz, Caleta Olivia, Comodoro y demás, es un petróleo bastante requerido porque eh, es un petróleo que tiene muy poca estructura de azufre, entonces las refinerías lo requieren mucho a nivel mundial. eh, entonces es importante la producción del mismo. Ujú. Y, y si bien, bueno, por ahí un poquito hablaba de lo que es la diferencia entre lo que es la reserva y lo que es el recurso, ¿sí? Que decía, bueno, el recurso es lo que está bajo la tierra, que
ellos analizándolo geológicamente saben que el recurso está. Y otra cosa es la reserva, que la reserva vendría a ser como de alguna manera el petróleo donde está localizado y con posibilidades de extraer para poder comercializar. Ujú. Las dos cosas existen, todavía hay mucha cantidad de reserva, pero bueno, un poco depende de lo que es justamente la inversión para poder seguir trabajando en el yacimiento y Ujú. seguir produciendo. Ujú. Entonces Seguir creo que por produciendo y ahí seguir es perforando, es lo seguir que dice perforando, correcto. también Storni de ICAPSA. Hay que seguir perforando porque solamente con mantenimiento de pozos no alcanza. Hay que aumentar reservas, hay que seguir perforando, dice. Claro que es otra época, no va a ser bonanza económica en perforación, pero la perforación siempre tiene que estar, ¿no? Así que bueno, una combinación de factores técnicos, económicos y humanos en una nueva etapa, nueva era en la cuenca del Golfo San Jorge. Así que veremos, pero bueno, un poco en adelante, estos son los temas que se van a seguir charlando en todo este tiempo, ahora en esta nueva era petrolera aquí en la cuenca del Golfo San Jorge. Así que bueno, me alegro haber compartido con vos este momento, esta charla, haber coincidido o haber más o menos analizado los conceptos que ya se están usando entre los empresarios en esta nueva época. No sé si te quedó algo más para cerrar, Héctor. No, bueno, por ahí vamos a seguir obviamente charlando de estas cuestiones. Creo que todavía hay mucha incertidumbre. Ujú. Como vos comentabas hace un rato, el tema de la UTE y demás, Sí, acá en eh, zona norte, ¿no? La UTE en que zona se haría norte, cargo de los pozos de aquí de esta zona de Santa Cruz, ¿no? correcto. Sí, De hecho, Marcelo Hirschfeld, no sé si vi la página de la empresa, una de las empresas de las más chicas, se llama Ruge, y aparece él como integrante de esa empresa, que va a ser parte de la UTE, de la Unión Transitoria de Empresas. O sea que Marcelo Hirschfeld también va a estar por aquí dando vueltas como empresario directamente, como uno de los dueños de una de las empresas chicas que se van a hacer cargo de los pozos de acá, ¿no? sí. Sí, por ahí, como para cerrar, en realidad un poquito el tema de que Vaca Muerta esté como en su auge quizá la consecuencia de lo que está pasando un poco acá, ¿no? Sí, La realidad es que en Vaca Muerta la rentabilidad por pozo es mucho más grande que acá, entonces por eso justamente se está trabajando fuerte en el tema de reducir costos y maximizarlos acá en la zona. Entonces las empresas más grandes buscan ir a esos yacimientos donde obviamente van a tener más rentabilidad. El desafío de la cuenca es insertar empresas que puedan llegar a trabajar en esa rentabilidad, puedan llegar a adaptarse en su estructura de costos, en la dinámica de trabajar, en la flexibilidad y demás, para poder seguir produciendo, como siempre, el petróleo acá en la zona, ¿no? tal cual. Lejos Bueno, está de acabarse, como decían, y por ahí una reflexión que dijo el gerente de CAPSA, que me pareció bastante acertada, es que si las cosas se hacen bien, todavía va a haber petróleo para que inclusive nuestros nietos lo vivan, ¿no? eso dijo, ¿no? No es que se va a acabar todo inmediatamente, no, no es apocalipsis, dijo. Bueno, gracias nuevamente, Héctor. Hasta el próximo jueves, Gracias ¿eh? a vos, Marcelo. Seguiremos Después, hablando. saludos a Inteligencia todos. artificial, ahí quedó como tema pendiente para el próximo jueves. Gracias, nos Dale, estamos viendo, ¿eh? dale. Gracias, hasta Eh, luego. Inteligencia artificial y empresas y pymes de la región, ¿no? De ese va a ser más o menos el tema del próximo jueves. Bueno, vamos a ir a una